Hola chicos, el objetivo de este video tutorial es obtener la mediana en datos agrupados. Una vez que yo haya trabajado mi tabla de distribución de datos, me pregunto y se preguntará usted cómo obtener la mediana. Recuerde que la mediana corresponde al valor central de los datos, por ende yo puedo considerar que está entre el 50%. ¿Ya? Los datos a considerar a través de esta pequeña y codiciada formulita por ustedes es M sub E, es el límite inferior de algo que vamos a desarrollar en este ejercicio, el N medios, que serían la cantidad de datos, pero la mitad, menos la frecuencia acumulada anterior, y todo eso dividido en la frecuencia absoluta. Una vez hecho ese cálculo, voy a multiplicarlo por la amplitud. Entonces, los datos a considerar sería el límite inferior. El límite inferior va a corresponder después de que yo me vaya dando cuenta automáticamente de dónde está la frecuencia acumulada que corresponde cerquita al 50%. Fíjese bien que la frecuencia acumulada dentro del rango de 50% va a corresponder en este caso al tercer intervalo. Ese va a ser nuestro intervalo de estudio. Una vez más, yo me voy a preocupar de dónde se concentra el 50% o aproximadamente el 50% de los datos. En este caso va a ser en el tercer intervalo. El límite inferior entonces de este intervalo va a estar dado de 49.000,8. ¿Ya? Tengo el límite inferior, me falta calcular el n medios, que el n medio es los 216 dividido en 2, sería 108. Finalmente me falta por obtener la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior, si la frecuencia acumulada en este intervalo es 123, la frecuencia acumulada anterior va a corresponder a 73. La frecuencia acumulada posterior es 165, ¿ya? Pero en este caso nos pide la frecuencia acumulada anterior, que va a ser 73. Una vez que yo empiece a generar los datos a considerar, obviamente me está faltando dos datos que son el F sub I, que sería la frecuencia absoluta del intervalo de estudio. Por ende, el F sub I va a corresponder a 50. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta del intervalo de estudio. Selecciono los 50 y finalmente me queda la amplitud. La amplitud, si a usted no se le da, recuerde que la amplitud es A sub I. Si a usted en un ejercicio cualquiera no le dan la amplitud y le muestran tal cual la tabla, esta tablita con los intervalos, usted puede interpretarla de la siguiente manera. Seleccione cualquier intervalo. Voy a seleccionar el intervalo número 1 y voy a hacer la diferencia entre el intervalo superior menos el intervalo inferior. Pues corresponde a 16.911,4. Si usted sospecha que a lo mejor la amplitud en esta tabla está más o menos débil, o a lo mejor considera que puede haber otra amplitud que no sea la misma, bueno, compruébelo con los siguientes intervalos. En este caso voy a seleccionar el intervalo 3, que va a ser el límite superior menos el límite inferior, y obviamente me va a dar lo mismo. Por ende, ya empiezo a considerar que la amplitud va a ser en todos los intervalos la misma. ¿Ya? Finalmente nos queda por desarrollar la formulita. Recuerde ocupar óptimamente los paréntesis. En este caso tenemos que ser conscientes de que si yo incorporo un paréntesis erróneo, Excel me va a arrojar error automáticamente y puede dar un resultado que no es el esperado.
después de los comerciales vamos a seguir eso. Ya, el límite inferior, que en este caso es el intervalo donde está con amarillo, ya, el límite inferior va a corresponder a 49.000,8, que es, ya lo calculamos, por ende ya tenemos que considerar los datos que están acá. Eso va a estar sumado con los cálculos que estén dentro, que van a ser los n medios, que los n medios van a ser 108 menos la frecuencia acumulada anterior, 73. Voy a cerrar paréntesis. Finalmente tengo que dividir por la frecuencia absoluta, que sería el 50. Cierro paréntesis. Este procedimiento de paréntesis son los cálculos que están en este espacio y me queda por multiplicar por la amplitud, que la amplitud es 16.911,4. Una vez que yo haga este cálculo, aprieto Enter y la mediana va a corresponder a 60.838,78. Usted lo puede aproximar perfectamente, pero no es el caso que yo necesito. Pero ese es el cálculo estadístico a través de Excel de la mediana en esta tabla que se le presentó. Ante cualquier consulta, eventualidad o cosa extra académica que necesite, escríbame al correo de siempre, que se lo dejo escrito acá. Esperando que tengan una buena semana, me despido.